Bienvenida, Cristina, ¿cómo estamos? Qué placer reencontrarla, señora. Muy buenas tardes, muchas gracias, sí, yo también los extrañé. Pero bueno, estaba en boxes, ¿eh? ¿Nunca te pasó? Sí, cómo no. Claro, aparte tenemos un trajín también nosotros, hay que contarle a la gente, ¿no es que, no? Además te dejé con un mundo y vuelvo con otro, porque la verdad que lo que pasó hoy... Trump lo hizo, decís, ¿no? Por momentos uno parece que está ante un partido. ¿Te acordás del TEG? Sí, claro, me encanta el TEG. ¿Viste? Me encanta. Vos tenías el TEG, todos contra todos, y en un momento dado del juego se quedaba 1 contra 1, ¿no? Eran solamente 2 jugadores en el tablero. Bueno, creo que estamos ante eso, pero como esto generó tantas pérdidas, hoy podemos decir que se recuperaron algunas de las fortunas que se derrocharon con esta decisión política, pero de todas maneras estamos todavía intentando tocar tierra después del vendaval para saber cuál es el impacto real que esto va a tener en Argentina. Fíjate que hace horas nada más supimos de que, bueno, por fin a nivel staff, Argentina va a tener un acuerdo con el fondo que se encamina a lo que sería una aprobación del board. También estamos esperando lo que eso depara, ¿no? Porque depara las novedades con respecto al esquema cambiario. Pero hace horas nada más hablábamos de cuál era la reacción conveniente con respecto al cepo, y ahora de nuevo con esta decisión de Trump que parece retrotraer un poco las medidas, hablamos de nuevo de un contexto diferente. Con lo cual me parece que estamos ante un mundo donde lo que se ha incrementado es sin dudas la incertidumbre, porque uno de los proveedores de incertidumbre en este caso es la principal potencia del mundo, que era la ordenadora mundial, ¿no? Está muy bien. Estamos ante un contexto complejo. Sí, y te agrego algo, me parece que esto también desgasta a Trump, ¿eh? Porque a partir de ahora todo el mundo va a decir, ¿pero lo dice de verdad o lo dice de mentirita? Es interesante lo que decís. ¿Sabés que hoy vamos a tener un analista internacional? No es menor, ojo. Que va a analizar la teoría del hombre loco. Así se llama, tal vez, lo que está aplicando Trump en esta negociación contra China, y tiene un antecedente muy importante en los Estados Unidos. Pero más allá de eso, ¿sabés que yo hoy me acordaba porque hay algunos decían, ¿reculó Trump o en realidad esta era su estrategia? Porque claro, también puede ser perfectamente que diga, la verdad sí, reconozco que fui un elefante que estaba tirando estanterías y se cayó hasta la cristalería de Bohemia. O sea, entró un elefante en un bazar y es un destrozo. Olvídate. Pero también puede ser que simplemente esté disfrazando lo que parece ser una estrategia de un acto de, che, estuve haciendo lío, lo reconozco, y que esto sea de alguna manera esa vieja premisa del Sun Tzu, del arte de la guerra chino, que dice, no encares ninguna batalla que no seas capaz de ganar. No se encaran las batallas que uno no puede ganar. ¿Y a cuántos les cabe esa frase, no? Sí, es muy válido todo lo que planteás y va a ser apasionante escucharte y escucharlos. Yo también tengo la sensación de que alguno hizo una ganancia monumental, formidable, extraordinaria, solo con tener alguna información privilegiada, ¿no? Hoy Tesla está subiendo 20%, la empresa de Elon Musk. Todas las firmas están subiendo como los rascacielos, skyrocketing, como se dice. Por suerte también las argentinas. Hasta 14%. Las acciones argentinas. Ahora vos fíjate que antes de la decisión de Trump estaba todo en rojo, incluso con el acuerdo con el fondo, incluso había más tensión cambiaria que ayer y había dólares a 1.380 que después recogieron el guante y terminaron cerca de 1.350, es decir, daba la impresión que ni siquiera el acuerdo con el fondo alcanzaba hasta que Trump aparece, retrotrae, pone un impasse de 90 días y mantiene aranceles del 10% a muchas economías, entre las cuales está la Argentina. ¿Sabés qué pasa? Si yo tuviera que decirte en qué deporte náutico estamos metidos, te diría rafting. ¿Viste el rafting? Me gusta, está bueno, bien, a vos te gusta, a mí me da un poquito de vértigo. No, me gusta la simbología, la analogía que estableces. Para la gente que nos está viendo, Argentina está en un momento en que necesita pasar de una fase a otra de lo que fue por lo menos la idea del plan de estabilización de Milei. Y justo ahora, donde se está pasando de fase, porque tenés que reacomodar lo cambiario, tenés que reacomodar también las cuestiones de controles de cambio que hacen al cepo, tenés que tener definiciones sobre qué vas a hacer con la plata del fondo, y eso se negocia, se discute. Ahí te viene el tsunami de las decisiones de Trump. Entonces, es realmente un cruce de corrientes tremendo. Es rafting. Y en el rafting no solo está Milei, no solo está Luis Toto Caputo, estamos todos nosotros, porque nuestro país, y agradecé que hoy tenés cierta solidez fiscal, porque si no,
no hubieras tenido un corrimiento del dólar de 1%, 2%, hubieras tenido una corrida de las de antes. Sí, es cierto. Es así. Sí, no hay duda que eso está en el haber del gobierno, sin dudas. También es cierto que la región reaccionó de manera dispar, digamos, no hubo tampoco una hecatombe que podía haber sucedido. Y hay economías que no están tan sólidas. Fue Lula el que ayer nomás, hoy está en la cumbre de la CELAC, hay una foto con Sheinbaum, la presidenta de México, perdón, diciendo que la situación es muy compleja, pero fue Lula el que dijo, tenemos cómo resistir. Se plantó, también habló de reciprocidad a Estados Unidos. Yo creo que está raro. Hay una rediagramación de la geopolítica de la cual Trump, entiendo, quiso ser muy disruptivo y con la decisión de hoy todo el mundo se pregunta, ¿y hasta dónde va a ir? Bueno, y agradece y suspira también. Yo cuando lo escuchaba decir a Trump, o por lo menos leía sus declaraciones diciendo que los que habían tenido buena actitud iban a tener recompensas, digo, bueno, que acá hacen falta, porque la verdad... y la otra cuestión, que acá sí venimos a lo doméstico, venimos a lo de cada día, me parece que hay que prestar mucha atención a lo que un poco se evidenció hoy con el índice de inflación de la ciudad. El 3,2. Claro, me parece que hay que prestar atención porque con este rafting de este mes, del mes pasado, hubo ahí un repunte, si se quiere, un fueguito recalentando un poco la inflación. En marzo, por lo menos el REM está indicando que vamos a tener 2 decimales arriba, 3 decimales arriba, un 2,6, un 2,7. Y te diría que eso es lo que más va a tratar de cuidar el gobierno. Hoy el índice de inflación es un índice económico, social, político y electoral. Entonces, me parece que hay que prestarle mucha atención, sobre todo si hay una pequeña suba en el sector alimentos, porque siempre, lamentablemente, con la tradición argentina de una inercia con la inflación y la maldita costumbre de que te cubrís antes de que llueva, porque es así, hay que prestarle atención al número de la inflación y sobre todo a la evolución como consecuencia de estos cimbronazos que venimos viendo, sí, ¿no? Que yo creo que tiene más que ver con daños autoinfligidos y demás, que en marzo estuvieron bastante a la orden del día. No, el pero 14 de marzo ojo, Paulino, en porque adelante, la inflación reacciona marzo, al dólar. Por eso. La inflación reacciona al dólar. Y el dólar reaccionó a lo que podría ser... Sí, en una cosa estoy de acuerdo. Ese día que el ministro de Economía Caputo, salió a hablar a la 14 de mañana... marzo. Tenés razón. Salió a hablar a la Dijo, va a mañana haber un nuevo y generó régimen incertidumbre. cambiario, hay acuerdo. Sí. Sí. ¿No? Sí. Ahora, eso está bien, pero digo... Y sumale lo que vino después. Claro, por supuesto, que eso ya es abril, que hay que ver cuál es el componente de abril y qué arrastre tiene. 4,7 dio alimentos y bebidas en la ciudad, eso es muy alto. Pero la inflación núcleo fue 2,7. El gobierno se aferra a eso para decir, cuidado que no hay traspaso tan lineal. Exacto. Y es probable. Después que en la ciudad... Pero revirtió la tendencia, ¿no? Venía a la baja hasta diciembre, enero, febrero, marzo, es una escalerita inversa. Tenemos mira lo que tenemos, el lujo de estar hablando de decimales. Acordate ese mes que Massa dijo que iba a ser de 3 y fue de 8. Abril del 2023. Puntos, ¿viste? Claro. Puntos. Hay una maldición con abril, porque también el gobierno dijo en marzo, abril perforamos el 2. Pero ¿sabes Parece qué que pasa? tampoco se va a dar. Estamos hablando de cosas muy distintas. Está bien lo que decís también, pero, ¿no? porque marzo tiene mucha incidencia estacional. Entonces, son 2 meses complejos. Pero ¿sabés qué? Digo, del 3 puntos a 8 puntos, a decir, bueno, tantos decimales, hay una diferencia. Abismal. Aunque muchos se hagan los giles y no la quieran reconocer, ¿viste? No, yo Aunque creo que muchos se hagan los giles y no la quieran reconocer, porque también hay que decir eso. Sí, yo creo que está definitivamente en el haber del gobierno, pero cierta turbulencia. Mira, el gobierno le estaba dando a la economía muy bien. Es más, acabo de leer un informe de Equilibra, te lo recomiendo, donde habla de la reactivación en B corta, que el gobierno en algún momento dudó si se iba a dar, etcétera. Sí. Pero eso corta en febrero. Se ve en los charts, es indiscutible. Correcto. La B está ahí. Bueno, pero no está no es en todos los sectores, pero en la mayoría. En términos generales, esa es la reacción. Hay que ver qué pasa si la tendencia no se quiebra en marzo o no. ¿Sabés qué y también? si el consumo apuntala todo ese crecimiento y valida ese crecimiento que en los niveles de actividad estaba siendo definitivamente un ancla que el gobierno estaba viendo como favorable para esa proyección de un crecimiento arriba del 5 Claro, que tiene pensado. y ¿sabés qué también? Que una cosa es lo que nosotros vemos acá en la capital o en la provincia de Buenos Aires. También. Y otra cosa es lo que pasa en el interior.
Vos sabés que a veces nos escriben a la radio y desde el interior hay una percepción más concreta de recuperación, sobre todo en algunos rubros. En la capital, en la provincia de Buenos Aires, por un lado están afectadas algunas industrias que son las que menos tuvieron el beneficio de la recuperación de esa B corta que vos estás mencionando. Metalmecánica. Pero también está, ¿sabés qué está? Que lo que la inflación, la baja de la inflación te permitió de alguna manera sumar en el poder adquisitivo, te lo quitó el pago a los servicios, te lo quitó el pago al colegio privado, te lo quitó el pago a la prepaga, porque en la capital y en la provincia de Buenos Aires incide el ajuste en las tarifas, incide lo que venía atrasado. Mira, Guillermo Oliveto dice algo que me quedó grabado. Duplicaste la venta de autos en febrero, pero alimentos y bebidas cayó casi el 9,2% en el país. Ahí está. O sea, la gente, hay un sector que se despegó, que tiene más poder adquisitivo. Incluso los autos importados valen menos, le quitaste impuestos, los compras más baratos. Y ahí también en el consumo masivo. Pero alimentos y bebidas, el consumo no te está reaccionando. Claro, y el consumo masivo también, ojo, que también tenés que ver si se está midiendo las nuevas ventanas de consumo. El consumo a través de Internet. Sí, eso está medido. O sea, Sentia lo hace, digamos. Hay varias discusiones sobre las formas de medición, incluso de las del INDEC, en el sentido de la muestra, ¿no? Después están los chantas que quieren discutir al INDEC ahora cuando lo falseaban hace unos años. Bueno, por eso digo, yo no entraría a las discusiones porque siempre hay un justificativo. Digamos todo. Claro, correcto. Mirá, yo creo que Sentia mide muy bien, es punto de venta. Sí, correcto. Después, pero la verdad, porque el INDEC también, yo creo que no hay discusión. Me parece, pero bueno, esta es una Bueno, opinión. ahora tengo un par de temitas bastante calientes, porque vamos a hablar de los impresentables. Te vas a referir a los impresentables. Los impresentables. Y también nos vamos a hacer un par de preguntas que tienen que ver con el corazón de la contienda en el peronismo bonaerense. Pero además tenemos una invitada de lujo, porque es una de las principales candidatas en la ciudad, la diputada Silvia Los Penato, y unos temas en la mesa que no te los puedo adelantar porque no me alcanzaría este pase. Me encanta la mesa servida, programa fabuloso por delante. No me queda más que desearte lo mejor. Gran programa, Cristina, buen regreso y hasta mañana. Ahí vamos, muchas gracias, Paulino, hasta mañana. Siempre más. Dale, dale nomás.